este día, solo si me dan un momento para poder compartir la presentación y poder comenzar con este tema. Este tema es bastante completo respecto a lo que nosotros vamos a ir viendo de las pretensiones que se pueden solicitar al momento del divorcio. Sobre el tema del divorcio también lo vamos a ver más adelante, pero es necesario que vayamos adelantando con estas figuras o estos procesos que nosotros, bueno, son bastante comunes dentro del derecho de familia, ya sea que usted se vaya a dedicar o no al área de familia, pero sí es necesario que ustedes conozcan algunos aspectos importantes de esta materia. En este caso, el derecho a los alimentos, ya lo hemos mencionado, sobre todo en la clase pasada que hablábamos de la parte de la responsabilidad parental. Estábamos hablando un poco de esta parte de los alimentos al momento de la extinción de la responsabilidad parental. Y decíamos que a pesar de que en un principio se entiende que la responsabilidad parental se extingue al cumplir 18 años, pero esta pretensión de los alimentos se puede prorrogar o extender por dos razones. La primera, en el caso de que la persona esté estudiando en tiempo, rendimiento y que sea un estudio con provecho. Esto lo menciona el artículo 211 del Código de Familia y esta es una excepción a esta regla de la extinción de la responsabilidad parental, sobre todo sobre la parte de los alimentos. Y la otra excepción es cuando se declare incapaz a la persona que está siendo sujeto de la responsabilidad parental. En este caso, por ejemplo, aquellas personas que tienen alguna discapacidad, que son declaradas judicialmente incapaces, a estas personas se les va a prorrogar esta responsabilidad parental. Por lo tanto, vemos que el mismo Código de Familia establece estas causales de prorrogar algunas de las situaciones en las que se puede establecer la responsabilidad parental, pero que se pueden dar alimentos. Vamos a comenzar entonces con la pregunta de metacognición, que en este caso es si con el establecimiento de una cuota alimenticia se garantiza el derecho a un nivel de vida digno y adecuado para los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que el derecho a tener alimentos se deriva precisamente de la responsabilidad parental. Nosotros estábamos viendo en clases anteriores que para poder establecer la responsabilidad parental es necesario demostrar la filiación. Pero dentro de esta responsabilidad parental es precisamente el cuidado, la protección, la orientación en la vida para los niños, niñas y adolescentes. Y hablábamos la clase pasada, estábamos diciendo de que lo que interesa acá no es precisamente el padre o la madre o la persona que va a ser responsable de estos niños, niñas y adolescentes, sino garantizar el bienestar de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando hablamos en específico de la pretensión de alimentos, nos interesa poder garantizar una vida digna. Todo esto por el artículo número 2 de la Constitución, que habla sobre el derecho a la vida, y jurisprudencialmente se ha acotado que es necesario garantizar una vida digna. No es solamente la vida por sí misma, sino una vida digna. Una vida digna incluye derecho a la salud, obviamente los alimentos, la educación, todo aquello que nos permite desarrollarnos con la mayor integralidad posible. El hecho de que, porque hay muchas personas que consideran que el derecho a la vida es el derecho más importante, sin embargo, se han hecho análisis jurisprudenciales en los cuales se menciona que el derecho a la vida es solamente un medio para poder garantizar todos los demás derechos. Y no por esto es el derecho más importante, porque ¿de qué sirve tener garantizada una vida si no tenemos los demás derechos como puede ser salud, educación, una vivienda, etcétera? Pero esto solamente se los hago ver para que ustedes tomen en consideración qué es lo que debe incluir esta pretensión de alimentos, porque al final no es solamente comida, no es solamente alimentos como podemos tratar de entender respecto al nombre de esta pretensión, sino también todo aquello que nos garantice una vida digna. Para comenzar a poder hablar sobre esta pretensión de alimentos, cómo se realiza procesalmente eh, esta pretensión, lo que nos interesa primero es poder definir a qué nos referimos con alimentos.
tenemos 3 definiciones acá que me van a servir mucho para poder explicarles algunos aspectos importantes de esta pretensión. Borda nos dice que dentro del concepto de alimentos están incluidos los recursos indispensables para la subsistencia de una persona, teniendo en cuenta no solo sus necesidades orgánicas elementales, como podríamos considerar nosotros que es precisamente la comida, sino también los medios tendientes a permitir una vida decorosa. Por lo cual nosotros ya vamos a ver más adelante cuáles son los elementos que incluye esta pretensión de la cual nosotros estamos hablando. Cuando se da procesalmente la petición de alimentos, se debe incluir algunos elementos importantes, como ya les mencionaba, que debe ser la salud, la educación, obviamente los alimentos tal cual, y también se debe incluir otros aspectos de los cuales ya vamos a estar hablando. Entonces, lo que nos dice esta definición es que son todos aquellos recursos tendientes a para la subsistencia de la persona. Para subsistir no solamente necesitamos alimentos, tal cual como lo estábamos hablando. También necesitamos una vivienda, necesitamos vestuario, necesitamos la alimentación, educación, salud y también, más adelante lo vamos a ver, que también se incluye el derecho a la recreación. Recordemos que este derecho lo garantizan, en este caso, los padres, madres, los tutores o aquellos que son considerados como responsables de estos niños, niñas o adolescentes. Entonces, sin importar si se está bajo la figura de una tutela, responsabilidad parental, en el caso de que sean personas que han adoptado a estos niños, niñas y adolescentes, son responsables del bienestar y sobre todo de garantizar esta subsistencia para una vida digna de estos niños, niñas y adolescentes. También nos dice Córdoba y Solari que desde el punto de vista jurídico, la obligación alimentaria abarca la satisfacción de las necesidades de subsistencia, formación y recuperación en la medida de los recursos y las necesidades de los sujetos indicados por la ley. Entonces, en este caso ya nosotros vemos acá que también se incluye la formación y recuperación en la medida de los recursos y las necesidades de los sujetos. Y miren, cuando nosotros vayamos hablando un poco sobre cuál es el parámetro que establece la ley para poder determinar alimentos, este es el caso más básico con el que ustedes se van a poder enfrentar ya en la práctica. Un divorcio, por cualquiera de las causales que sea, ya que tenemos 3 motivos de divorcio. Esto solamente se lo voy a ir adelantando porque más adelante vamos a ver esa parte del divorcio, pero para que se pueda comprender eh, esta situación que le voy a plantear, porque en la práctica esto es sumamente importante y no sé si se lo van a decir en procesal laboral. Tenemos 3 motivos de divorcio: mutuo consentimiento, es decir, las partes están de acuerdo en querer divorciarse y presentan un convenio ante el juez para que el juez utilice esta figura que procesalmente se llama homologación, es decir, se le presentan estos acuerdos y el juez va a decir, ok, estoy de acuerdo, me parece bien lo que se ha solicitado, el acuerdo al que han llegado, porque no violenta ningún derecho ni tampoco constituye un fraude a la ley. Pero también tenemos otras 2 causales, que estas son consideradas causales contenciosas, es decir, hay un conflicto entre las partes. El segundo motivo es por separación de los cónyuges durante 1 o más años consecutivos. El requisito es 1 año. Si tienen más tiempo, pues entonces no hay ningún problema. Y la tercera causal o motivo es por ser intolerable, se llama intolerabilidad de la vida entre los cónyuges. En este caso existe alguna falta a los deberes que se han establecido en el matrimonio. En muchos casos puede ser infidelidad, puede ser violencia, pero ya vamos a ver en el caso de la infidelidad si se puede probar o no. Este es un tema que ya les voy a dejar para la clase en que hablamos directamente del divorcio. ¿Por qué les traigo a colación esta parte o por qué les adelanto esa parte del tema? En cualquiera de estos 3 escenarios que yo les he presentado, de estos 3 motivos de divorcio, si existen hijos menores de edad, es decir, menores de 18 años, sí o sí ustedes deben pronunciarse sobre las siguientes pretensiones: alimentos, cuidado personal,
régimen de visita, relación y trato, esa es una sola pretensión, y la representación legal. Ustedes sí o sí deben pronunciarse sobre esto. Ahora bien, me van a decir, pero Mideli, ¿qué pasa si tienen hijos, pero son mayores de edad? Porque si ustedes han redactado demandas de divorcio, las han visto, tal vez trabajan con algún abogado o conocen sobre este proceso de divorcio, se van a dar cuenta que ahí es necesario pronunciarse si producto de este matrimonio nacieron hijos dentro de este mismo o se han reconocido hijos dentro de este matrimonio. Entonces, si existe el caso en el que ya todos o algunos de ellos son mayores de edad, ¿cómo se va a probar? Bueno, fácilmente se prueba con una partida de nacimiento. Se dice si se procrearon hijos dentro del matrimonio y se individualizan cada uno de ellos estableciendo la edad y en caso de ser mayor de edad se coloca la partida de nacimiento al igual porque esta es la forma de probar que ya es mayor de edad, pero siempre se establecen las partidas de nacimiento. Como les menciono, lo que me interesa de esto es que ustedes sepan que sí o sí ustedes deben pronunciarse sobre los alimentos en los procesos de divorcio si los hijos son menores de edad. Entonces, a ustedes les van a prevenir en caso de que ustedes no se pronuncien sobre esta parte, porque como les menciono, el deber, es decir, la obligación de dar alimentos es de los padres y al momento de un divorcio no pueden desentenderse de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso es que se establece que la recuperación en la medida de los recursos. Al momento de establecer un divorcio es necesario que se establezcan estos alimentos porque el divorcio implica una separación física de los progenitores, por lo cual no significa desentenderse de la obligación que tienen para con los hijos. Esto es importante que ustedes lo sepan, que lo tengan en mente, porque como les digo, procesalmente a ustedes no les van a admitir una demanda de divorcio o un acuerdo que ustedes presenten de divorcio si ustedes no se pronuncian sobre los hijos. Y bueno, avanzando en este concepto de alimentos, porque es bastante lo que tenemos que ver ahora, nos dice Belucio que se entiende por alimentos el conjunto de medios materiales necesarios para la existencia física de las personas y en ciertos casos también para la instrucción y la educación. Y también más adelante nos habla de la asistencia médica, gastos de farmacia, intervenciones quirúrgicas, internación, etcétera. Y otros elementos que también son importantes para la subsistencia de la persona. Imagínense que se establece una cuota de alimentos a un niño o niña adolescente donde solamente se cubren los alimentos, pero también hay una colegiatura que pagar en caso de que sea, por ejemplo, una institución pública, pero siempre hay que pagar en algunos casos uniformes, libros, cuadernos, mochila. También es necesario pagar si el niño padece alguna enfermedad, de alguna alergia o simplemente necesita chequeos médicos anuales, mensuales, cualquiera que sea el caso. Pero también esta cuota de alimentos debe cubrir todas estas necesidades de los niños, niñas o adolescentes. En este caso ya vamos a ir viendo cómo se establece este parámetro, porque como podemos ver, para cubrir alimentos ya es necesario una cuota que sea considerable y agregar salud, educación, agregar vivienda, vestuario, recreación, implica una cuota de alimentos un poco más elevada, sobre todo para los gastos, o sea, para el costo que tiene ahora la vida. Pero ya vamos a hablar un poco sobre esta parte. En el caso, el Código de Familia nos establece en el artículo 247 la definición de alimentos y nos dice que son las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario. En este caso, ya nos establece exactamente cuáles son las pretensiones, es decir, cuáles son más bien los derechos que se pueden solicitar dentro de la cuota de alimentos. También, a pesar de que el Código de Familia no lo establece directamente, pero se incluye el derecho a la recreación. Todo esto porque se hace una homologación o una analogía con el artículo 20, literal D de la Lepina, en consonancia con el interés superior del niño que estaba recogido en el artículo 12 de este mismo cuerpo legal
y nos dice que también es una obligación poder responder o poder garantizar el derecho a la recreación, porque dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño también se establece como un derecho fundamental que se le debe cumplir a los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, dentro de la cuota de alimentos también debe incluirse el derecho a la recreación. Ahora bien, todo tiene una medida justa, es decir, todo tiene un punto medio. En este derecho a la recreación no es que nosotros vamos a decir, mire, vamos a incluir el derecho a la recreación y pues se va a incrementar la cuota de alimentos porque el niño debe ir a París a vacacionar o debe ir a Disneylandia en Estados Unidos. No, no se trata de eso. Se trata de, dependiendo del, no es precisamente el nivel de vida que tenga la persona, porque esto sería en perjuicio, digamos, o estar estigmatizando el nivel de vida que pueda tener la familia o el niño en específico, sino eh, integrar dentro de la pretensión de alimentos aquello que les sea posible. Por ejemplo, ir a un centro recreativo, a un parque acuático, ir de paseo a un lugar bonito. No incluye, digamos, un viaje a otro país. En caso de que el nivel de vida del niño, niño adolescente, el que tenía al momento antes de pedir los alimentos, pues en ese caso ya vamos a ver si es posible o no. Pero como les digo, todo tiene un punto medio y ya vamos a ver cuál es este parámetro, como ya se los mencioné. En caso de que ustedes tengan alguna duda respecto a lo que les estoy mencionando, les surja alguna duda o conozcan algún caso respecto a esto, ustedes pueden hacerlo saber. Enciende su micrófono, me explica la situación o algún aporte que quieran hacer o alguna pregunta que les surja del tema, pues con todo gusto los podemos escuchar. Además, si voy hablando muy rápido, por favor me lo hacen saber porque tenemos bastante que hablar de este tema, pero quiero que las ideas queden claras. Así que bueno, ahora sí vamos a hablar de los elementos que incluye el derecho de alimentos. En este caso pueden ver en la presentación que incluye el sustento, la habitación, el vestuario, la salud, la educación y la recreación. Entonces, respecto del sustento, pues ya lo hemos mencionado, la cuota de alimentos, como su nombre lo dice, incluye todo aquello que pueda sustentar, aquel elemento básico para poder vivir, para la manutención de este niño, niña o adolescente. También tenemos la habitación. Bueno, en este caso, en muchas ocasiones se solicita, imagínense el siguiente caso. Como familia, la única casa en la que ellos han vivido es una casa familiar del padre, por ejemplo. Y de pronto solicitan el divorcio por diferencias entre la pareja y es necesario, obviamente, que se pueda ir la madre, en este caso con los hijos, a vivir a otro lugar y el padre se queda en esta casa que es de su familia, es decir, que es suya porque le pertenece a su familia. Entonces, de repente, esta mujer dice, bueno, yo me tengo que ir con los niños, pero yo no tengo a dónde ir. No tengo más familia, no tengo dinero, no puedo ir a alquilar a otro lugar porque no cuento con los recursos suficientes. Entonces, aquí es donde este derecho de habitación, de tener una casa a donde puedan vivir estos niños, niñas y adolescentes, es sumamente importante. Y ojo con esto, no se trata de que el derecho sea de la madre, sino que la madre, al tener el cuidado personal de los hijos, puede solicitar dentro del derecho de los alimentos, la pretensión de alimentos, que se destine una parte de esa cantidad para poder alquilar un lugar o para que se pueda establecer un lugar donde ella pueda vivir con estos niños, niñas y adolescentes, porque el derecho es de ellos, no de la madre. Y en muchas ocasiones se ha solicitado que sea el padre el que pueda destinar la cantidad completa de lo que pueda costar el alquiler de una casa para que puedan vivir con los hijos. Pero ya vamos a ver más adelante que si es necesario que uno solo de los padres o los dos deban garantizar todos estos derechos. En este caso, lo que quiero que ustedes vean es que este derecho a una casa, a una habitación, a un lugar donde vivir, se le debe ser respetado a los niños, niñas o adolescentes.
También el caso del vestuario. Ya habíamos hablado, sobre todo en la materia de género y derecho, y habíamos hecho como este abordaje en el cual se mencionaba de que en muchas ocasiones hay familias en que viven en pobreza, en muchos casos de forma extrema, en el cual hay muchos niños en que uno anda una camisita, el otro niño anda solo un short, el otro niño anda solo en pañales, o hay niños que solo andan desnuditos, porque la capacidad económica de los padres no les permite poder sufragar solamente, perdón, no les permite sufragar el vestuario de los niños. Es decir, sí podemos pagar la alimentación, un lugar donde vivir, pero no tenemos para poder pagar también el vestuario. Pero recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño también establece que el vestuario es un elemento importante y es un derecho que se debe garantizar. Por lo tanto, dentro de la cuota de alimentos también se debe cubrir este derecho. Al igual que la salud, ya lo estuvimos hablando, que incluye al menos consultas, ya sea mensuales o anuales, para el chequeo de los niños. En caso de que sea necesario una intervención quirúrgica, un tratamiento, medicamento, o algún otro, o alguna otra situación que sea necesaria también para el bienestar de este niño, niña o adolescente, también se debe incluir dentro de la cuota de alimentos. La educación, ya lo habíamos mencionado, no solo es la colegiatura, también incluye otros gastos conexos, como puede ser los uniformes en caso de que la institución sea privada, libros, cuadernos, folletos, copias, etcétera. Y la recreación, ya lo habíamos mencionado, ya se los había comenzado a explicar, que también incluye el esparcimiento en lugares que pueden ser algún paseo, juegos, partidos deportivos, algún viaje, que no sea durante el periodo escolar, sino fuera, es decir, en las vacaciones. Pero todos estos derechos que ustedes ven dentro de esta plantilla, dentro de esta diapositiva, deben ser garantizados 50-50 entre el padre y la madre. ¿Por qué? Bueno, en muchas ocasiones, y bueno, así lo dice más bien el Código de Familia, el padre cuidador, es decir, el padre que tiene el cuidado personal, así lo reconoce el Código de Familia, el padre cuidador, es decir, quien tiene el cuidado personal, va a ser quien vaya a garantizar el cuidado de forma inmediata del niño, niño adolescente. Y el padre no cuidador, es decir, el otro progenitor que no tiene el cuidado personal, va a ser quien aporte una cuota de alimentos, y esta va a estar destinada para tratar de cubrir el 50% de las necesidades de los niños, niñas o adolescentes. Entonces se entiende que la aportación que va a hacer el padre cuidador es de poder ayudar con las tareas, de ir por los niños a la escuela, de estar al pendiente de sus necesidades de forma inmediata, pero el otro progenitor, es decir, el no cuidador, es el que va a aportar una cuota de alimentos en el caso por no estar al cuidado inmediato de los hijos. Ahora bien, me pueden preguntar ustedes, pero mire, Lick, ¿qué sucede en aquellos casos de que las madres o padres establecen que no necesitan que el otro progenitor aporte una cuota de alimentos porque su trabajo o su nivel de vida es suficiente para cubrir todas las necesidades, hasta más de las necesidades que sus hijos pueden llegar a tener? En este caso, quiero que ustedes se mentalicen lo siguiente. El derecho a recibir alimentos es del hijo. El padre o la madre que decida o diga que no lo necesita, no se va a poder. Para comenzar, si es un proceso de divorcio o de alimentos, si usted no se pronuncia sobre estos alimentos, no le van a admitir la demanda. Aunque la madre o el padre diga es que no lo necesitamos porque lo que yo gano es más que suficiente para poder satisfacer las necesidades de mi hijo o hija, no le van a admitir, porque este derecho, a pesar de que este niño tenga un nivel de vida o pueda sufragar estas necesidades hasta con un excedente, no significa que el otro progenitor no pueda, o más bien no deba, poder aportar una cuota de alimentos. ¿Qué es lo que dicen los jueces? Bueno,
esta madre o este padre puede cubrir el 100% de las necesidades solo o sola, pero el hecho de que el otro progenitor aporte una cuota de alimentos nunca es algo negativo. Es decir, es mejor, en este caso sí se cumple esta frase, es mejor que sobre y no que falte. Es mejor el hecho de aportar un poco más a los alimentos de este niño o niña al hecho de que no lo aporte. Además, se considera que esta es una forma de poder tener algún tipo de participación dentro de la vida del niño, niña o adolescente. Porque es cierto, puede que no necesite los alimentos, pero sí es una forma de participación dentro de las necesidades y la vida de este niño o niña. Por lo tanto, a pesar de que no lo necesite, sí es algo positivo poder aportar estos alimentos, aunque ya uno de los progenitores pueda cumplir con el 100% de las necesidades de este niño o niña. Entonces, esto es importante que lo tengamos nosotros en mente, que aunque su mandante en algún momento en la práctica, si ustedes se dedican al derecho de familia, le dicen, no, yo de ese hombre o de esa mujer yo no quiero nada, mi hijo no lo necesita, yo puedo cubrir todo, aunque sea pedirle $15, aunque sea $30, porque si no, no le van a admitir la demanda. Sobre esto que yo les menciono del parámetro de cuánto se debe pedir, ya vamos a hablar más adelante, porque es necesario establecer o tener en consideración dos elementos. La necesidad de los alimentos de este niño, niña o adolescente, es decir, cuánto necesita, porque como sabemos, dependiendo de la edad de este niño o adolescente, dependiendo de este rango de entre 0 a 18 años, la necesidad es diferente. Es decir, lo que ellos pueden llegar a necesitar o gastar para su vida es diferente. No es lo mismo estar comprando pañales, leche, toallitas húmedas, etcétera, a tener un adolescente de 16, 17 años que sus necesidades son completamente distintas. Necesita que se le pague un colegio, su recreación, alimentos, etcétera. Es completamente distinto. Entonces, en este rango de edad, las necesidades pueden variar. El otro elemento determinante, como les mencionaba, son dos: la necesidad de los alimentos y la otra es la capacidad de la persona que va a dar alimentos, la capacidad económica. En este caso, ya lo vamos a hablar un poco más adelante, pero lo que les quiero decir, entre este parámetro de estos dos elementos, se los puedo decir, al menos dentro de los juzgados de familia, he litigado en los tres y les puedo decir que menos de $30 no se los van a aceptar. Porque el análisis que hacen los jueces es el siguiente. Sin importar, imaginémonos la edad que tenga el niño o adolescente, imagínense que eso no fuera determinante. ¿Quién podría sobrevivir con $1 al día? Con 3 tiempos de comida que tendrían que hacer la equivalencia de 33 centavos por cada tiempo de comida, ¿quién podría vivir con eso? Entonces, por mucho que nosotros pensemos, es que es la capacidad del alimentante, es decir, de la persona que da los alimentos. Esa persona no puede dar más. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer entonces con este niño, con esta niña, que va a tener que comer con 33 centavos por cada tiempo de comida durante un mes? Teniendo en consideración el hecho de que la canasta básica puede aumentar todavía más. O sea, es decir, al momento en que se establezca los alimentos, se hace de forma definitiva, pero ya vamos a ver si se puede modificar o no. Entonces, al menos como un tip que les va a servir a ustedes para la práctica, no les recomiendo que ustedes coloquen menos de $30 porque no se los van a admitir. Y seguramente dentro de la audiencia a ustedes les pueden llamar la atención porque como abogados ustedes no pueden permitir el hecho de que se puede establecer una cuota menor. Y miren, he visto gente que ofrece $15 nada más. Es decir, todavía menos dinero de lo que ya habíamos hablado. Entonces, en este caso es bastante complicado poder establecer en este rango entre la necesidad
que tienen los niños, dependiendo de la edad que tengan, del nivel de vida que ellos estén acostumbrados a tener, de la necesidad de algunas, por ejemplo, pueden tener alguna afección de salud, es decir, que necesiten estar yendo al médico, que tienen alguna alergia, que tienen gastritis, que es necesario hacerles chequeos médicos periódicos, por lo cual sus alimentos aumentan un poco más. Por lo tanto, todo esto debe ser tomado en consideración. Ahora bien, vamos a seguir un poco aquí con la lámina porque después vamos a hablar un poco más sobre este punto. Este derecho de alimentación en relación con los derechos humanos es considerado como un derecho de segunda generación precisamente porque responde a los derechos económicos, sociales y culturales. Recordemos que el derecho de familia comenzó a tener vigencia respecto de esta segunda generación de derechos. Y esto ya lo habíamos mencionado antes. Entonces, para esto es necesario que el Estado tenga la obligación de hacer valer la satisfacción progresiva y la concreción y exigibilidad de este derecho de alimentos. Por lo tanto, quienes son titulares de este derecho son los niños, niñas o adolescentes. Es decir, la madre o el padre pueden decir, ellos no necesitan estos alimentos, yo puedo cubrir el 100% de esta pretensión, no necesita al otro progenitor, yo puedo hacerlo solo. Pero quien es titular de este derecho son los niños, niñas y adolescentes, al punto de que recordemos que quienes son representantes legales son los progenitores. Sin embargo, si este niño, niña o adolescente va a la Procuraduría para poder solicitar alimentos a su otro progenitor, puede hacerlo, porque la titularidad la tienen ellos. Sin importar si su padre o su madre no están de acuerdo, ellos por sí mismos pueden solicitar estos alimentos y en la Procuraduría General de la República los pueden representar para comenzar este proceso. Entonces, todo esto de conformidad a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce que los niños tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y bueno, respecto de la clasificación de los alimentos, como les mencionaba, este tema es muy amplio y espero poder terminarlo en esta clase porque con el otro grupo que le estuve dando clase, esta misma clase ayer, no lo pude finalizar, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Tenemos aquellos que son congruos o necesarios y tenemos los provisionales y los definitivos. Respecto de aquellos que son congruos, entendemos que son los que se habilitan al alimentado para poder subsistir modestamente en un modo correspondiente a su posición social. Y los necesarios son aquellos con los que basta con poder sustentar sus necesidades. ¿A qué vamos con esto? Bueno, los congruos son aquellos, por ejemplo, imagínense el caso que ambos padres ganen muy bien, tengan un nivel de vida muy bueno, eh, puedan ganar, por ejemplo, $5,000 cada uno, vamos a poner el ejemplo, y que este niño, niño adolescente esté acostumbrado a este nivel de vida. Entonces, dentro de los alimentos se va a tener que establecer, digamos, una cuota la cual pueda mantener este nivel de vida de estos niños, niñas y adolescentes. No es que así deba ser por regla, no es que sea así en la generalidad de este tipo de casos. Es solo que, aunque ustedes no lo crean, en muchos casos de alimentos se solicita una cantidad que parece bastante generosa, pero es y se establece así, que es para que se pueda mantener el nivel de vida que este niño siempre ha llevado. Y muchos jueces, ahí va a depender el criterio, como se lo digo, pueden encontrarse con jueces que estén de acuerdo con esto y otros jueces que digan no, con que se pueda cumplir de forma necesaria se pueda sustentar la vida de este niño, niño adolescente, va a ser suficiente. Pero también tenemos aquellos casos en los que va a bastar con el hecho de poder sustentar la vida, de poder satisfacer las necesidades de este niño, niña o adolescente.
Pueden pasar cualquiera de los dos casos. Ahí va a depender de su mandante, del nivel de vida que tenga, de la aportación que quiera o pueda hacer, va a depender mucho de esto. Pero ahora sí vamos a algo que es sumamente relevante y espero que le pongan la atención adecuada. Tenemos esta clasificación que son alimentos provisionales y alimentos definitivos. Son dos figuras totalmente distintas, pero complementarias. Y le voy a explicar el caso. El caso que ya les había mencionado, un divorcio. En este divorcio, pues usted comienza solicitando el divorcio y todas aquellas pretensiones que son conexas, no que son accesorias, porque estas pretensiones se pueden pedir por sí mismas, no es necesario que exista un divorcio para poder solicitarlas, pero es este el caso más común que ustedes se van a enfrentar. Ahora bien, ya sea a raíz de un divorcio o por sí mismo un proceso de alimentos, usted los puede pedir de forma provisional. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, usted presenta la demanda y en la demanda usted con un fundamento razonable establece que es necesario establecer la cuota de alimentos provisional y usted solicita una cantidad diciendo, mire, por una cuestión médica de este niño o niño adolescente, es necesario que mensualmente se le compre un medicamento, por ejemplo. O esta madre de este niño se ha quedado sin empleo y es necesario que el otro progenitor pueda aportar mensualmente como cuota de alimentos provisional para poder satisfacer los alimentos de este niño o niña adolescente. ¿A qué se refiere con que es provisional y cómo se va a establecer? Este tipo de alimentos se da mientras dure el proceso judicial hasta llegar a la sentencia donde se establecen los alimentos definitivos. Entonces, en pocas palabras o en palabras simples más bien, lo que significa es que usted va a interponer la demanda y en la demanda solicita estos alimentos provisionales. Imagínense $35. Entonces, si le admiten la demanda y admiten estos alimentos provisionales, significaría que la persona demandada va a tener que aportar mensualmente lo que dure del proceso, mensualmente la cantidad de $35. Esto va a depender de lo que ustedes vayan a pedir, lo que la persona quiera que ustedes pidan como abogados. Puede ser 50, $100, 150. Yo solo les estoy poniendo un ejemplo. Lo que quiero que ustedes comprendan es que estos alimentos se pueden pedir para que al momento en que se admita la demanda y le emplacen a la persona, desde ese mes va a tener que pagar esta cuota de alimentos. Si el proceso dura 2 meses, los 2 meses va a tener que depositar. Si dura 5 meses, 5 meses va a tener que depositar. Si dura un año, que no, tampoco no creo, al menos no aquí en San Miguel, les puedo hablar de otros juzgados que estos procesos pueden durar hasta un año, porque sí pasa, pero por lo menos aquí en San Miguel les puedo decir, no duran un año. Pero lo que dure el proceso, mensualmente van a tener que depositar esa cantidad si la admiten, es decir, si están bien fundamentados de forma razonable esta petición de alimentos provisionales. Ahora bien, usted puede pedir alimentos provisionales mientras dure el proceso, a eso se refiere, pero el proceso se puede tratar de establecer alimentos de forma definitiva. Es decir, al final de este proceso se va a establecer mediante una sentencia cuánto va a ser de forma definitiva, que puede coincidir o no con lo que usted está pidiendo de forma provisional. Por ejemplo, yo puedo pedir en un proceso de alimentos una cuota de alimentos provisional, lo que les mencionaba de $35, pero al final del proceso se puede establecer de forma definitiva una cantidad de $50, $75, 150. Todo va a depender de lo que haya sucedido en el proceso. Si se ha aprobado la necesidad de estos alimentos, la capacidad del alimentante, etc. Y bueno, los definitivos son aquellos que se establecen al finalizar el juicio, que ventila la obligación de prestarlos y es al decretarse en una sentencia, que el juez determina la cuantía con base en la posición económica del obligado a ello. Es decir, puede ser de carácter provisional
lo que dura el proceso, o de forma definitiva, que es la que se da al final del proceso en una sentencia. Estas son las dos clasificaciones dentro de la doctrina de la pretensión de alimentos. Y bueno, dentro de las características vamos a hablar brevemente sobre las características de la obligación alimenticia, que podemos decir que es recíproca porque tenemos a un alimentante, que es la persona que da los alimentos, y el alimentario, que es quien los recibe. Es divisible porque recordemos que el derecho de los alimentos es en un 50% lo establece la madre y en un 50% el padre, o en el caso puede ser un tutor, pero sobre la tutela vamos a hablar la próxima clase. Luego tenemos la que es personal, perdón, e intransferible, pero ya vamos a hablar de los casos en los que supletoriamente se puede establecer a otra persona para que dé estos alimentos. Pero en principio vamos a entender que yo no le puedo trasladar la responsabilidad a una tercera persona para que dé los alimentos, porque recordemos que la base de estos alimentos es la responsabilidad parental que deviene de la filiación, es decir, de este vínculo entre el padre o la madre con sus hijos. Por lo tanto, yo no le puedo transferir este derecho, o sea, esta obligación de dar alimentos a nadie más. También es variable, lo que hablábamos al principio, porque estos alimentos van a variar dependiendo de la edad, del alimentario, de la necesidad que tenga, en caso de que tenga que sufragar el derecho de la educación, de los alimentos, de la salud, por alguna enfermedad que tenga, de la recreación. Todo esto puede ser variable, pero también puede ser variable en el caso de la capacidad económica de quien da los alimentos. No me quiero adelantarme mucho a esta idea porque más adelante la vamos a ver, pero le voy a plantear de una vez el caso. Miren, respecto de cómo se dan los alimentos o de la capacidad económica de los alimentos, podemos decir que es variable o modificable. ¿Por qué? Una de las características que tiene, permítanme. Ok, disculpen. Una de las características que tiene este proceso de, sobre todo, estas pretensiones, el cuidado personal, los alimentos, la representación legal, el régimen de visita, comunicación, relación y trato, todas estas pretensiones que les acabo de mencionar no tienen cosa juzgada, a diferencia de lo que sucede con el divorcio, con las diligencias como puede ser el establecimiento subsidiario de nacimiento, de defunción, de matrimonio, etcétera, como puede ser también las rectificaciones de partida de nacimiento, etcétera. Todos estos otros procesos tienen cosa juzgada, pero los que yo les mencioné, por ejemplo, los alimentos, no tienen cosa juzgada. Tienen esta particularidad de que pueden ser modificadas en cualquier momento antes de que la persona pueda cumplir 18 años. Entonces, al no tener cosa juzgada, pueden ser variables. Por ejemplo, imagínense el caso de que las necesidades o, por ejemplo, se establece esta cuota de alimentos cuando el niño tiene 10 años, pero de pronto pasan 5 años más y las necesidades que tiene este ahora adolescente son diferentes a cuando tenía 10 años. Entonces, perfectamente puede pedir la modificación de los alimentos para poder solicitar más, porque sus necesidades ahora son distintas, porque tal vez ahora estudia en un lugar diferente, tiene alguna afección, ya sea médica, crónica, etcétera, o simplemente sus necesidades son completamente diferentes. Pero también puede pasar en la capacidad de la persona que da los alimentos. Podría ser el caso que esta persona pierda su trabajo y ya no pueda dar los alimentos, o se le haya dado un aumento de sueldo, por lo cual su capacidad económica ahora es distinta.
Por lo tanto, puede o aumentar esta cuota de alimentos o puede disminuir en el caso que aplique. Entonces, por eso una de las características de esta obligación de alimentos es variabilidad, es decir, es variable. Ya sea pueden variar la necesidad de los alimentos o puede variar la capacidad económica de la persona que da los alimentos. Y como esta pretensión no tiene cosa juzgada, usted puede pedir esta modificación en cualquier momento. También es imprescriptible. Sobre la imprescriptibilidad tenemos que hacer una pequeña acotación, porque antes se consideraba que solamente se podían pedir 2 años de cuota alimenticia atrasados. Ya le puedo explicar el ejemplo para que se pueda entender, porque tal vez explicándolo de esta forma no se comprenda mucho. Imagínense el caso que tenemos un niño de 10 años, por ejemplo. Y de pronto él sabe quién es su verdadero papá, su padre biológico, pero que nunca lo reconoció, nunca lo fue a sentar, por lo cual no está establecida esta filiación. Hace el proceso, bueno, la declaratoria judicial de paternidad y a través de una sentencia judicial se establece que esta persona es el padre. Por lo tanto, le puede pedir alimentos, pero también se pueden pedir alimentos atrasados. Jurisprudencialmente se establecía que se podían pedir todos los años, es decir, los 10 años anteriores que no se le dio alimentos y se comenzaba a hacer el cálculo de cuánto pudo haber necesitado en todos esos años o si se tiene, por ejemplo, algún tipo de prueba respecto de cuánto puede necesitar, se podía hacer el cálculo, entonces esta persona debía comenzar a pagar todo lo que estaba adeudando. Sin embargo, a través de la jurisprudencia se pudo establecer que se podían pedir únicamente 2 años atrás. Es decir, usted debía probar cuánto necesitó durante esos 2 años anteriores para que esta persona le pagara eso y a partir del momento en que se establece la paternidad, establecer una cuota de alimentos. Entonces, por eso se habla de la imprescriptibilidad. Pero para los hijos es imprescriptible este derecho. Ya vamos a hablar un poco sobre esto y sobre esta jurisprudencia. Luego tenemos los sujetos que tienen la obligación alimenticia y nos dice que se deben recíprocamente alimentos los cónyuges, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y los hermanos. Pero ya vamos a ver en qué casos. Necesito hacer la aclaración, no quiero que ustedes se confundan, porque hay mucha gente que dice, ok, al momento del divorcio, pues bueno, la esposa dice, ok, yo quiero que me asignen una cuota de alimentos porque yo nunca he trabajado y no pienso trabajar ahora que me voy a divorciar. Y quiero pedir tanto de cuota de alimentos. No nos equivoquemos, porque los alimentos se deben por la responsabilidad parental. Es decir, esto es entre padres o madres con los hijos. No le van a admitir y no coloquen ustedes una cuota de alimentos para el cónyuge, porque eso no existe. ¿De qué hablamos acá entonces? Si estamos hablando de los sujetos de obligación alimenticia y se dice que se deben los cónyuges. Esto se entiende que son alimentos durante el matrimonio. Precisamente porque se acuerdan que nosotros estábamos hablando de los deberes del matrimonio, de este deber de cooperación, de los gastos de la familia, de colaboración, etcétera. Precisamente por eso, si uno de los cónyuges no puede trabajar por una enfermedad, por cuidar a los hijos, etcétera, el otro cónyuge debe ayudar con, en este caso, la obligación de alimentos para el otro cónyuge. Pero no significa que al momento del divorcio usted va a pedir una compensación, a menos que se trate de otra pretensión que nosotros tenemos. Ya le puedo mencionar en qué artículo, y lo tengo en el Código de Familia. Este es un caso especial. Ya le puedo mencionar, se trata del artículo, permítame,
Se trata del artículo 107 del Código de Familia, que habla de la pensión alimenticia especial. Esta es una figura completamente diferente. El artículo dice, cuando proceda a decretarse el divorcio y el cónyuge no haya participado en los hechos que lo originaron y que adoleciere de una discapacidad o minusvalía que le impida trabajar o hubiera sido declarado incapaz y no tuviera los medios de subsistencia suficiente, el divorcio se decretará estableciendo un pago de una pensión alimenticia y se fijará de acuerdo con las posibilidades económicas del obligado y con las necesidades especiales del alimentario, aplicándose las reglas prescritas para los alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre una cuota de alimentos que se establece para los hijos con esta figura que se llama pensión alimenticia especial? Solamente aplica para aquellos casos que al momento de decretar el divorcio se puede establecer que el otro cónyuge tiene una discapacidad, minusvalía que le impida trabajar y subsistir por sí mismo o sea declarado incapaz. Recuerdo que hubo un proceso en el cual se pidió esta pretensión, que era una pensión alimenticia especial, porque la señora tenía una afección en el corazón que no le permitía laborar. Es más, hasta el hecho de caminar eh, de forma, digamos, ¿cómo decirlo? Si caminaba mucho, esta persona se cansaba al punto en que era necesario que ella que se mantuviera en reposo casi todo el día, todos los días. Por lo tanto, no le permitía trabajar. Su cónyuge en ese momento estaba en Estados Unidos. Él ya tenía otra familia, por lo cual estaban pidiendo el divorcio y se pidió la pensión alimenticia especial porque esta señora no podía trabajar precisamente por esta afección cardíaca. Entonces, este señor dijo que estaba de acuerdo en poder pagar esta pensión alimenticia porque la señora necesitaba una operación porque él dijo de que su situación económica era mejor ahora estando allá, que le iba a ayudar con los alimentos de la niña y que también le iba a ayudar a pagar esta operación y que, bueno, ya se estableció de una vez la pensión alimenticia especial que él iba a estar dando para esta situación que estaba viviendo la señora. Pero como les menciono, esto es una situación especial, es distinta a los alimentos. Pero si alguien llega y le dice a ustedes, no, es que yo quiero que me dé alimentos porque yo nunca he trabajado, yo no lo voy a hacer ahora, porque yo fui su esposa y me tiene que pagar alimentos como, no sé, como algún tipo de indemnización o algo parecido a eso, pero no, esto no existe, al menos no para los cónyuges. El derecho o la titularidad de este derecho de alimentos es para los hijos, a diferencia de lo que se establece en este artículo 107 del Código de Familia. Luego tenemos a los ascendientes, descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad. ¿Por qué? Yo les mencionaba que este derecho a pedir alimentos es intransferible y es personal, pero han habido casos en los cuales el progenitor se le pide alimentos y por una cuestión de minusvalía, de incapacidad, de discapacidad, no puede laborar y esta obligación de dar alimentos se le transfiere a cualquier ascendiente o descendiente hasta el segundo grado de consanguinidad. Es decir, usted le puede pedir alimento a sus abuelos le pueden pedir alimentos a ustedes. También se les pueden pedir alimentos a los hermanos de estos progenitores. Por lo tanto, se dice que esta es una forma supletoria de poder pedir alimentos. No es la regla general. Solo en aquellos casos fundamentados por los cuales no se puede dar alimentos por parte del progenitor, se puede establecer esta cuota de alimentos a cualquiera de esas personas que hemos mencionado. Luego tenemos la exigibilidad de esta obligación alimenticia. Voy a ir avanzando un poco porque todavía nos falta bastante que ir hablando, pero ya hablamos de la relación alimentaria entre parientes, la relación alimentaria entre cónyuges, como ya se los mencioné, y también la relación alimentaria entre padres respecto a los hijos menores de edad, que esto es básicamente la pretensión de la cual estamos hablando. Luego tenemos los requisitos de la prestación alimentaria.
En este caso, lo que habilita esta reclamación es el parentesco, es decir, es la afiliación. El vínculo de afiliación es aquello que nos permite poder solicitar alimentos. Ya se los había adelantado esta idea, ya habíamos hablado de que eh, se puede pedir alimentos por la responsabilidad parental, pero la responsabilidad parental tiene como base la afiliación, este vínculo entre padres, madres e hijos. Otro elemento importante, otro requisito de esta prestación alimentaria es la capacidad económica del alimentante, de la persona que da los alimentos. Mire, es bastante común aquellas personas que dicen, pero mire, yo gano el mínimo, a mí apenas me queda dinero para poder subsistir por mí mismo, o sea, solamente para mí, mucho menos voy a poder dar una cuota de alimentos para alguno de los hijos que tenga. También hay otra cuestión que se puede dar en la práctica, que les pueden decir, pero es que miren, yo no puedo darle una cuota de alimentos a este niño, niño adolescente, porque yo ahora tengo otra familia, tengo más hijos que también tengo la obligación de poder mantener. Pero miren, ustedes como abogados, siendo garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también tienen que ser conscientes a esta persona de que no porque ahora tiene una nueva familia va a descuidar a los derechos de estos niños que le están solicitando alimentos, porque los hijos que tenga fuera dentro del matrimonio, no importa el origen que tengan, pero se les debe garantizar estos alimentos. Por lo tanto, la capacidad económica es determinante. En muchas ocasiones se dice de que las personas, como no tienen una capacidad económica suficiente para poder pagar alimentos, entonces no los van a tener que pagar. Pero se lo digo porque lo he visto en la práctica. Mucha gente, muchos jueces dicen, es que mire, aunque usted tenga que vender tortillas, aunque tenga que vender frescos, aunque usted tenga que hacer, obviamente que sea lícito y que sea digno, obviamente tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero usted debe mantener o debe dar una cuota de alimentos. Ahora bien, si tiene alguna incapacidad que no le permita poder dar estos alimentos, pues sabemos que supletoriamente lo puede cubrir otra persona de la que ya habíamos hablado en una de las láminas anteriores. Pero esto no significa que usted se va a desentender de esta obligación alimentaria. También yo les había mencionado este caso, me parece que en Género y Derecho, en el cual este señor había renunciado a su trabajo porque de planilla le estaban descontando, perdón, le estaban descontando esta cuota de alimentos. Entonces, para no pagarla, lo que él hizo es que renunció a este trabajo y así evitar estar dando esta cuota de alimentos para su hija. Esto es de carácter doloso, por lo tanto, sí tiene una consecuencia jurídica, pero de eso vamos a hablar más adelante porque esto ya conlleva entrar al área penal. Y bueno, otro elemento o requisito importante es la necesidad del alimentario. Como yo se los mencionaba, va a depender de la edad del niño o niña adolescente, de la necesidad que tenga. Hay niños que por una cuestión médica, por ejemplo, requieren mucha medicina, consultas médicas o una alimentación diferente. Y necesito hacer también otra aclaración acá y sé que más adelante se las puse en la diapositiva, pero aprovechando el momento, pues voy a hacer. Los alimentos se pueden hacer en efectivo, o sea, usted entrega el dinero en efectivo, pero por experiencia les puedo recomendar que usted asimismo les recomienden a su mandante, a su cliente, que lo haga a través de una cuenta bancaria. ¿Por qué? Imagínese el caso de que usted todo este tiempo ha estado dando una cuota de alimentos mensual y por la separación de las personas y usted entrega esta cuota de alimentos para el niño o niña y la ha estado entregando de forma puntual, la cantidad que han acordado, pero de pronto lo demandan a esta persona por alimentos solicitándole más y en la demanda dicen que nunca ha dado nada. Pero ¿cómo lo va a probar usted? A menos que tenga testigos y que esta prueba testimonial puede ser rebatible, pero no va a poder probarlo
Entonces, por lo tanto, se recomienda siempre, sí o sí, establecer este depósito, es decir, establecer esta cuota de alimentos a través de depósito en cuenta bancaria. Que esta cuenta bancaria sea destinada únicamente para este niño o niña adolescente, que no sea en la cuenta donde le pagan, que no sea en la cuenta de ahorro personales, sino que sea una cuenta específica para este niño o niña adolescente, para esa cuota de alimentos. Pero además de que se puede pagar en efectivo a través de la cuenta bancaria, se puede hacer en especie. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, usted puede dar estos alimentos en especie. Le voy a poner un ejemplo. Este caso se trataba de estos señores que se estaban divorciando, pero más allá del divorcio se establecía una cuota de alimentos, pero me dijo el señor, es que mire, licenciada, yo de verdad dudo mucho porque él estaba dando dinero durante todo este tiempo, antes del divorcio, pero es que ella se gasta todo el dinero. Ella no le compra la comida al niño porque el niño tenía gastritis. Entonces, por este proceso, y el niño estaba bien pequeño. Durante todo este proceso, el niño debía alimentarse de una forma en específico. Y la señora, porque trabajaba todo el día, llegaba cansada, le cocinaba lo primero que veía. Y eso al final afectaba la salud del niño. Por lo tanto, se le solicitó a los jueces que se pudiera establecer una cuota de alimentos en especie. Es decir, en vez de darle el dinero, le compraba víveres, es decir, el señor le compraba yogurt, avena, manzanas, y ciertos alimentos que sabía que eran saludables para el niño y de esta manera poder asegurar que la señora no se iba a gastar el dinero en otra cosa y que pudieran alimentar bien al niño y poder asegurar su salud. Por lo tanto, sí se puede solicitar, siempre y cuando sea homologado, es decir, sea aceptado por el juez. Hay una razón, perdón, fundada por la cual se puede establecer de esta manera. Entonces, es importante que ustedes tomen en consideración esto porque también se puede establecer de esa forma. Entonces, dentro de esas necesidades del alimentario pueden ser variables, ya sea por las necesidades, por la edad que tenga, van cambiando con el tiempo, pero también porque puede que se modifiquen respecto de la salud de este niño o niño adolescente, de su educación, etcétera. También debemos tomar en consideración la condición personal del alimentante y del alimentario. Todo esto porque es necesario tomar en consideración que, por ejemplo, en el caso de los alimentarios, perdón, del alimentante, pueden tener préstamos, créditos, pueden estar adeudando su casa, su carro, tener un negocio por el cual deben estar pagando un préstamo, etcétera. Ustedes como abogados se les puede presentar tanto la persona que solicita los alimentos como la persona a la que se le están solicitando los alimentos y obviamente debemos estar preparados en ambos casos. En el caso de que se le presente a usted a la persona a la que le están pidiendo los alimentos y le dice, es que mire, yo no lo puedo pagar porque yo gano, por ejemplo, el mínimo 365. Yo gano esto en el mes, pero yo tengo que estar pagando mi carro porque es mi herramienta de trabajo, por ejemplo, y también tengo que estar pagando la casa. Entonces, a mí al final me queda muy poquito dinero y yo no puedo pagar la cantidad que me están solicitando. Entonces, usted como abogado debe colocar, ofrecer una cuota que obviamente es posible que sea menor a la que le están solicitando y establecer cuánto es lo que gana esta persona y también cuánto le están descontando por el AFP, por el seguro, por algún crédito que tenga, porque está pagando el carro, etcétera. Cuánto le queda de forma líquida a esta persona y cuánto es lo que está ofertando, porque eso es lo único con lo que cuenta. Entonces, también esto se puede plantear dentro de la demanda. Y también las obligaciones familiares del alimentante, porque como ya se los había mencionado, hay muchas personas que dicen, yo no puedo pagar estos alimentos porque yo ya tengo una familia diferente, o sea, yo tengo otra familia a la cual también tengo que aportar, a la cual también tengo que mantener. Y miren, hay casos de casos a casos. Yo recuerdo que había un caso en el cual estábamos pidiendo alimentos de 4 niños.
Entonces, y solicitábamos por cada uno de ellos una cantidad en específico y demandamos a esta persona y esta persona dijo, es que miren, yo no puedo mantenerlo, yo no puedo darle dinero porque yo tengo una nueva pareja y tengo gemelos. Imagínense pedir alimentos por 6 niños, básicamente, o sea, mantener a 6 niños. Y este señor se dedicaba a la metalurgia, es decir, a hacer estructuras metálicas. Entonces, realmente lo que podía ganar este señor no era tanto como para poder mantener a esta cantidad de niños. Entonces, también se puede colocar dentro de la demanda la situación familiar. Esto no significa que vamos a dejar en el desamparo a estos 4 niños, sino que el juez o jueza tome en consideración esta situación para poder decidir cuánto se le va a solicitar por alimentos. También tenemos otra situación especial, como les menciono, este tema de alimentos es tan amplio. Tenemos el artículo 249 que nos menciona los alimentos a la mujer embarazada. Y nos dice que, definida la paternidad, conforme a lo que establece el Código de Familia, toda mujer embarazada tiene derecho a exigir alimentos al padre de la criatura durante todo el tiempo del embarazo y 3 meses siguientes al parto, incluidos los gastos del parto. Ahora bien, nos planteamos las interrogantes siguientes. ¿Cómo se, cómo se establece esta paternidad? También nos dice si es si es una norma legal aplicada actualmente y qué dificultades se plantean en la tramitación o se pueden presentar en la tramitación. Bueno, sucede que, por ejemplo, usted tiene una pareja de hecho y de pronto sale embarazada y usted no puede trabajar por estar embarazada porque no la van a contratar. Este es un estigma que se está tratando de erradicar, de poder contratar a mujeres embarazadas o no despedir a mujeres embarazadas. Pero en este caso, usted por no poder trabajar y no tener a nadie más a quien solicitarle alimentos, puede solicitarlos al padre de este bebé. Ahora bien, ¿cómo se define la paternidad según el Código de Familia? Bueno, hay diferentes formas de poder establecer la paternidad, ya sea por un reconocimiento forzoso, declaración judicial de paternidad, etcétera. Pero médicamente no es recomendado que se pueda realizar una prueba de ADN mientras la mujer está embarazada. Por lo tanto, se va a tener que esperar hasta que hasta que el bebé nazca para poder realizar una prueba de ADN. Por lo tanto, antes si se pedían alimentos a de una mujer embarazada al padre de la criatura, al padre del bebé, se establecían de forma provisional durante el tiempo del embarazo, hasta 3 meses después del parto y con los gastos del parto, y luego se hacía la prueba de ADN. ¿Qué pasaba en aquellos casos en los que la prueba de ADN salía negativa? Pues bueno, se le pedía a esta mujer restituir absolutamente todo lo que se había pagado durante esos meses y posteriormente también pagar daños y perjuicios por el daño que le había causado el hecho de poder estar pagando todos estos meses esta cantidad y sobre todo el hecho de haber engañado a esta persona diciéndole que era el padre de la criatura. Entonces, ahora en la práctica, los jueces, los juzgados de familia son muy cuidadosos respecto de asignar alimentos a las mujeres embarazadas, a menos que sea el caso de personas, por ejemplo, de una mujer que está casada y sea ella la que le está pidiendo alimentos al esposo, a menos que sea un caso de ese tipo, tal vez. Pero normalmente ahora es muy difícil. Por eso hablamos de que si esa norma legal es aplicada actualmente. Les podría decir que muy difícilmente se puede aplicar precisamente por estos errores que se pueden llegar a cometer, que pueden ser dolosos o no, porque también puede que la madre no sepa con certeza si este es el padre o no de este bebé. Pero este también es un proceso de alimentos que está considerado dentro del Código de Familia. Sobre la exigibilidad de los alimentos, se entiende que deberán darse desde el momento de la interposición de la demanda. Y esto ya lo habíamos hablado, sobre todo por la parte de los alimentos provisionales. Vamos a avanzar un poco a la parte de la proporcionalidad.
No es que de carácter deliberado usted va a decir, ok, vamos a pedirle $500 y posiblemente esta persona se dedique al área de, por ejemplo, de la agricultura, de la ganadería, de que sea una persona jornalero, eh, no sé, que se dedique a esta área que tal vez es el salario mínimo es mucho menor o que ganan de forma diaria, se dedica al trabajo informal, que tal vez lo que ganan es muy poco. Entonces debe existir un punto medio entre la capacidad económica de la persona que va a dar los alimentos y la necesidad que tenga la persona que lo va a recibir. Permítame. Ok. Entonces, por lo tanto, debe existir una proporcionalidad entre ambas cosas. No es que de forma deliberada van a decir, bueno, me parece que lo más viable sería pedirle $700 y tal vez esta persona no tiene la capacidad para pagarlos. Y esto no es una excusa tampoco, sino que entre lo que la persona gana y puede pagar y la necesidad de este niño o niño adolescente, entre este se va a buscar un punto medio respecto a esto. Luego tenemos la subsidiariedad de la obligación alimentaria, que eso ya lo habíamos hablado y lo establece el artículo 148 ordinal segundo, que de forma subsidiaria se le puede pedir alimentos a los abuelos, a los hermanos o a otra persona dentro de lo que está contemplado en el artículo 248 para poder dar estos alimentos en caso de que el padre o la madre no los pueda aportar por una razón justificada. Y bueno, vamos a avanzar a las formas de poder pagar esta obligación alimentaria o alimenticia, que son el pago de esta prestación debe hacerse desde la interposición de la demanda, según lo establece el artículo 253, y esto ya lo habíamos mencionado. Al establecer alimentos en forma provisional, esto también ya lo habíamos mencionado, el pago anticipado y sucesivo, normalmente establecido en cuota dineraria, según lo que establece el artículo 256, es decir, usted ya tiene conocimiento de cuánto se le va a pagar, es decir, mensualmente a usted se le coloca una cuota de $35, por ejemplo, pero si por alguna razón usted quiere y puede ya establecer lo que resta del año, no, lo que resta del año no, porque a eso no nos falta diciembre, pero por ejemplo, estamos en junio y usted dice, bueno, voy a pagar lo que resta del año hasta diciembre y lo voy a colocar en la cuenta bancaria, usted lo puede hacer. También, si se puede dar el pago en especie, ya habíamos hablado de eso, que sí se puede. Luego tenemos la duración y la modificación de la pensión de alimentos. La duración, ya habíamos hablado que la responsabilidad parental, la responsabilidad de dar alimentos, se extingue en principio hasta los 18 años. Pero siempre que persistan las circunstancias que legitimaron la demanda de alimentos, se puede mantener y se puede prorrogar esta solicitud de alimentos. Lo que ya habíamos hablado de las personas que estudian con provecho en tiempo y en rendimiento. También tenemos aquellas sentencias, por ejemplo, en los casos de las personas que tienen alguna discapacidad o que se declara judicialmente la incapacidad, también se puede prorrogar estos alimentos. ¿Se puede modificar la pensión alimenticia? Sí. Si la capacidad del alimentante cambia, si las necesidades del alimentario cambian, se puede modificar en cualquier momento hasta que cumpla los 18 años. También la cuota de alimentos, pues ya habíamos hablado sobre esto, vamos a ir viendo la preferencia y retención de los salarios. En este caso, van a ver ustedes de que los jueces en materia de familia, sobre todo, son muy proteccionistas, son extremadamente garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Al punto en que van a preferir que se pague esta cuota de alimentos a que la persona pague alguna obligación, ya sea de un préstamo, de una deuda, de una cuota que tenga que estar pagando, porque la prioridad, según lo establece el ALEPINA, que es prioridad absoluta, se establece para estos niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto,
los jueces sí o sí le van a establecer esta cuota de alimentos, aunque usted diga que está pagando la casa, el carro, que usted está pagando absolutamente cualquier otra cosa, siempre se va a preferir esta cuota de alimentos. Por lo tanto, la retención de los salarios también se puede hacer, de hecho es lo más común, que se le puede descontar de planilla de una vez, o sea, directamente, quiera usted o no. Usted puede solicitar, si esta persona trabaja, tiene un puesto público en una empresa, se le puede solicitar judicialmente que se haga la retención o que se haga el descuento de planilla para que de una vez se asigne en la cuenta ya establecida para este niño o niña adolescente y de una vez cuando le pagan a la persona ya se puede hacer este depósito en esta cuenta. Y también se puede embargar el sueldo. Existen ciertas restricciones, pero sí se puede llegar a dar en el caso de que esta persona no cumpla con la cuota de alimentos. Sobre esto vamos a estar hablando después también cuando hablemos de la parte de los divorcios para poder establecer cómo es que se va a dar. Y para ir finalizando nada más, vamos a ir hablando de las consecuencias que puede llegar a tener el hecho de que usted no pague o que su cliente o mandante no pague la cuota de alimentos. En caso de que sea así, se puede dar una anotación preventiva para asegurar alimentos, es decir, usted coloque en la demanda, mire, necesitamos que se anote preventivamente tal bien, ya usted lo puede individualizar, que puede ser un carro, una casa, una propiedad, porque esta persona sabemos que no va a querer pagar los alimentos, o sea, no podemos asegurar que pueda pagar los alimentos, por lo tanto queremos que se anote preventivamente esté bien y colocan los datos, etcétera. Y consiste en restringir cualquier tipo de enajenación sobre este inmueble, pero que este inmueble va a garantizar de forma preventiva que los alimentos se puedan dar. También se puede dar una restricción migratoria. Y este caso me pasó, fíjense, de que esta persona no tenía ni un solo bien que se pudiera anotar preventivamente. Entonces, lo que decidió el juez fue hacerle una restricción migratoria, es decir, que esta persona no puede salir del país. Y esto se puede hacer en un tribunal de familia, lo puede hacer un juez de paz, lo puede hacer un procurador general de la República a petición de parte. Es decir, pide que se paguen estos alimentos, pero en caso de que no haya un bien que se pueda anotar de forma preventiva, entonces se pide la restricción migratoria. Y fíjense que es bien, digamos, contradictorio, porque si esta persona no tiene ningún bien, y como les digo, me pasó este caso que se le pidió que se anotara preventivamente este bien, no había ninguno, y se le puso la restricción migratoria, pero me decía esta persona, pero es que mire, Lick, yo no tengo ninguna propiedad, ¿cómo voy a tener para viajar, para irme para otro lugar? Entonces, realmente no hay como una lógica detrás de todo esto. Pero bueno, esas son las medidas que se han tomado según la legislación para poder evitar que la persona pueda evadir la obligación de dar alimentos. Y también tenemos los requisitos de las medidas cautelares, que obviamente debemos cumplir con sus dos requisitos, que son la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora. En este caso, podemos pedir como una medida cautelar antes de iniciar el proceso que se establezcan los alimentos. Pueden ser, como les menciono, los pueden pedir de forma provisional lo que dure el proceso o los pueden pedir como una medida cautelar. Entonces, ustedes pueden echar mano de cualquiera de esas tres figuras para poder garantizar que se puedan dar los alimentos a este niño, niña o adolescente. Ya solamente creo que nos quedan como 3 diapositivas más. Nos vamos a quedar hasta acá porque ya se nos está terminando el tiempo de la clase. Y estas 3 diapositivas más las vamos a ver en la próxima clase. Cuando hablemos de la tutela, el tema no es tan largo y podemos hablar un poco más sobre esto. Así que no sé si alguien tiene una pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera hacer. Podemos aprovechar este momento para poder hacerlo. Y bueno, si no es... ok, dígame, César. Hola, muy buenas tardes a todos. Sencillamente yo
hace unos momentos quería hacer un comentario acerca de un caso que conozco, pero no quería interrumpirla, visto y considerando de que sí es una clase un poco extensa, pero someramente quería hablar acerca de un caso que conozco en concreto, de que es muy particular y realmente escapa a lo que puede ser concebido como algo coherente o racional. Y sucede que básicamente existe un caso en el continente europeo, más precisamente en el Reino Unido, donde básicamente existe un hombre de 40 años de edad de que le está pidiendo no solo lo que consiste una pensión alimenticia o una demanda de alimentos a sus padres teniendo 40 años, sino que este pide a ellos que lo mantengan de por vida y de que básicamente él se apoye en los argumentos de que desde su infancia no ha podido tener una salud estable o una infancia como la que merece ser vivida por cualquier niño. Y también alega de que desde el 2011 no posee un trabajo fijo, es decir, está desempleado. No obstante, yo entiendo de que estos casos, más que todo estos temas en concreto, van encaminados o orientados a caminar a aquellos niños, aquellos adolescentes que verdaderamente ameritan que se les brinde este tipo de cuestiones para poder propiciarles un desarrollo íntegro, ético, moral y desde básicamente que puedan ser ciudadanos, ser funcionales cuando estén adultos, pero este caso me llama bastante la atención, dado que de lo que ya acabo de mencionar, este hombre también es abogado y yo me pongo a pensar desde que cómo se le puede ocurrir o cómo puede pensar de que va a ganar un caso llevando a los tribunales a sus propios padres que tienen más de 60 años a demandarlos para que los mantenga de por vida, realmente es algo bastante llamativo como particular y bastante irracional a mi juicio, porque no sé, creo que en este caso en concreto no puede existir una decisión que sea favorable para esta persona. De hecho, este caso se rechazó desde el 2020, pero ha sido retomado nuevamente en los tribunales de Reino Unido y solamente quería plantear esa cuestión desde una vertiente superficial. Ok, perfecto. Vamos a escuchar entonces al compañero y después vamos a hacer una pequeña conclusión sobre esa pregunta. Bueno, sobre ese caso que nos plantea César. Licenciada, la pregunta que tengo yo es sobre estos adolescentes que pasan los 18 años. ¿Existe una ley que obligue a los padres a continuar sosteniéndoles en la universidad hasta que terminen la carrera o es solamente una costumbre salvadoreña? Ok, primero le voy a hablar un poco sobre el caso que nos mencionaba César y luego le voy a responder a su pregunta con todo gusto. Bueno, en el caso que mencionaba César, al menos aquí en El Salvador, de una vez improponible. ¿Por qué? Lo que se busca es dar cumplimiento a la responsabilidad parental que se extingue hasta los 18 años en principio y hablamos de las excepciones. En este caso, tener 40 años no es tanto la edad, sino el hecho de que lo que se planea o lo que se quiere proteger es a la niñez y la adolescencia. Y según la Lepina, en consonancia eh, con la Convención sobre los Derechos del Niño, se llega hasta los 18 años siendo adolescente y luego se pasa a ser un adulto. Ya no tiene un sentido poder proteger a las personas mayores de 18 años porque ya se pueden valer por sí mismas, ya son reconocidos como ciudadanos, pueden trabajar, etcétera. Es inconcebible pensar que haya un argumento eh, tan poco sólido diciendo que porque tuvo una infancia que tal vez no fue la mejor o que tal vez no tuvo la mejor salud que se podía, pero sobre eso se puede pedir daños y perjuicios, o sea, se puede pedir una pensión perdón, una compensación que sea de carácter económico, pero eso no se puede considerar como alimentos, no se puede considerar tampoco de forma vitalicia, al menos si lo asemejamos con la figura de alimentos que tenemos aquí en El Salvador, no es viable de ninguna manera. Entonces, comparto el argumento con usted al momento de decir que no se puede, o al menos aquí en El Salvador, no. Respecto al caso que usted me planteaba, de lo que nos decía que si existe alguna legislación,
yo les planteaba el caso la clase pasada del artículo 211, que nos menciona que en caso de que se llegue a la mayoría de edad, pero se sigue estudiando con provecho tanto en tiempo como en rendimiento, se puede proporcionar alimentos hasta que el adolescente, en este caso, hasta que ya la persona es mayor de edad, pueda concluir con sus estudios. Y habíamos hablado también qué pasa en aquellos casos de que las personas estudian medicina. Son al menos 8 años de estudio más la especialización y durante ese tiempo le tienen que estar dando alimentos. Entonces, no sé si usted quiere agregar algo más. Ahí está el artículo 211 en el inciso tercero, me parece. Sí, en el tercero. Sí, yo estaba leyendo eso, licenciada, y por eso le preguntaba si es si es una costumbre o si es la ley, porque la verdad ah, no creo que sea una buena ley de que los padres tengan que estar sujetos a sostener a sus hijos en sus carreras ya luego que son adultos. Ah, entonces, yo tengo un sobrino de 40 años que todavía está estudiando medicina y sus padres todavía lo están sosteniendo. Yo encuentro eso completamente fuera de orden. Entonces, yo tengo mis hijas de la misma edad de él, ya casadas, madres, y completamente autónomas, completamente independientes y autosuficientes. Entonces, me pregunto yo si en El Salvador estamos ah, criando personas dependientes ah, legalmente o qué, ¿cuál es la política detrás de todo esto, pues? Ok, el sentido de esta norma es no dejar en desprotección a aquellas personas que necesitan, por la naturaleza de sus estudios especializados, poder seguir con sus estudios, obviamente. Pero, por ejemplo, en este mismo artículo, si usted revisa el 211, dice hasta que concluya sus estudios o haya adquirido una profesión u oficio. Entonces, lo que se busca es que pueda ser autónomo, es decir, tener un estudio que le permita poder valerse por sí mismo, poder trabajar. Esto es en un principio, pero vaya, por ejemplo, yo tuve un caso en el cual se pedía la extinción de esta prórroga que se había dado de los alimentos porque este muchacho estaba estudiando enfermería, entonces pasaba del tiempo de los 18 años. Él se puso a estudiar en la universidad, perdón, en IEPROES a estudiar enfermería y este señor le seguía dando alimentos hasta que ya finalizó. ¿Cómo se probó? Bueno, él llevó el título y dijo, no, yo ya no necesito alimentos, tiene razón mi papá que ya no me pague nada. Pero el problema son aquellas personas que no están en estas condiciones. Por eso la ley ya establece 2 requisitos. Si estos 2 requisitos no se cumplen, no se van a dar estos alimentos. Y dice que esté estudiando con provecho en tiempo y rendimiento, lo cual implica una cierta cantidad de notas, que les decía que al menos debe ser notas de 8, y en tiempo, es decir, comenzó hace 3 años la universidad, ya debe ir en tercer año. Si deja una materia, si se atrasa, ya se puede pedir la extinción de esos alimentos, porque lo que se busca es el hecho de poder aportar algo positivo a los hijos con estos alimentos, pero no mantenerlos. Porque imagínense, si fuera así, tendríamos gente repitiendo y repitiendo materias y dejando materias y aún así siendo mantenidos por sus padres. En realidad creo que esta es una cuestión cultural que se ha anexado ahí a la parte de familia, pero que tiene un sentido, si lo queremos ver positivo, pero también termina siendo desgastante para los padres llegar, o sea, dejar a sus hijos mayores de 18 años y seguir manteniéndolos. Y comprendo lo que usted menciona, llegar a 40 años y seguirlos manteniendo, sí, es una cuestión bastante compleja que no debería darse, pero en realidad ya la ley como que nos deja abierta esta posibilidad y lamentablemente hay personas que aprovechan esta situación para seguir todavía siendo mantenidos por los padres. Gracias, licenciada. Ok, perfecto. Bueno, les agradezco por sus intervenciones. Si no hay algún otro comentario que ustedes quieran hacer o alguna pregunta, nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho, espero que estén muy bien. Pasen feliz tarde y buen provecho a todos.